El Señor en un principio acaba su creación y plantó un huerto. Él plantó un huerto en Edén. Para eso nos vamos a basar nosotros en Génesis 2, del 14 al 17. Vamos a hablar primero acerca de lo que viene siendo huerto y luego qué comparación hay con la iglesia. ¿Sí? En Génesis 2, del 4 al 17, no vamos a hacer todas las lecturas. Si alguien anota, pues ya va a ser así, ¿no? Pues yo voy a ir haciendo referencia de lo que hace mención en cada versículo. En Génesis 2, del 4 al 17, en el versículo 4 dice, habla de los orígenes de la tierra. En el 5 dice que aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había un hombre para que la labrase. Entonces el Señor, para darle mantenimiento, en el versículo 6 dice que salía un vapor de la tierra, el cual regaba toda la faz. Él le daba mantenimiento. Posterior dice que forma al hombre del polvo de la tierra. En el 8 dice que Dios Él planta un huerto en Edén. Es un lugar especial, porque Dios ahí puso al hombre, un lugar especial que Dios hizo. En el 9 dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, y ahí da unas frases: delicioso a la vista y bueno para comer. Todos los árboles, dice la palabra, todos esos que el Señor plantó eran deliciosos y buenos para comer. Pero vemos que en el versículo 16 y 17 el Señor hace instrucciones especiales. Dice, de todo árbol pueden comer. Y Él solamente prohíbe que se coma de un solo árbol, de uno solo. Dice, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ese no. Pero también nos recalca que dentro de esos árboles había un árbol de vida. Así. En el versículo 10 dice que había un río que regaba ese huerto. Un río especial, porque dice que 4 brazos llegaban. Si ustedes saben que los ríos desembocan en el mar, entonces esos 4 brazos se convertían en un solo río que desembocaba al mar. Entonces era un río que, si ahí estaba el huerto, pues alimentaba todo ese tipo de árboles. Sabemos que la vegetación de los árboles lo que les permite es ser fuertes y dar mucho fruto es el agua. Y ahí vemos que ahí estaba ese huerto. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 15 que Dios toma al hombre y lo pone en el huerto del Edén. Pero ¿con qué propósito Dios pone al hombre en el huerto del Edén? Para que lo labrara y lo cuidara. Dios quería que ese huerto el hombre lo labrara y dice lo guardase, o sea, le diera cuidado, le diera mantenimiento. A Dios le gustan los huertos. Estaba viendo y a Dios le gustan los huertos. Si nosotros vemos en Génesis 3:8, vemos que Él se estaba paseando cuando está buscando al hombre. No dice, fue a buscar al hombre en Edén. Dice que Dios estaba paseando. Y entonces le habla a los hombres. Uno de los lugares preferidos para Jesús para orar, según lo que dice Lucas 22:39, Él dice que en el huerto del Getsemaní Él oraba. Pero si tú pones atención a Lucas 22:39, ahí dice que Él lo tenía por costumbre, lo hacía común. Ahí es donde Él iba a orar. Y eso lo podemos recalcar en las citas: Marcos 14, 32 al 42, Juan 8. Y vamos a ver, cuando el Señor muere, quiero que sí busquemos esta cita de Juan 19, 41. Juan 19, 41. Dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Yo no le había puesto atención a que el Señor, la tumba estaba dentro de un huerto, y ahí es donde lo colocaron en una tumba nueva. Y entonces veo cómo al Señor le gustan los huertos. Se supone que hay un huerto celestial, porque según Ezequiel 28, del 12 al 19,
dice que había un ángel que Dios colocó en el jardín de Edén, en la montaña sagrada, un querubín guardián. Pero cuando él peca, él fue expulsado de ese jardín y arrojado a la tierra. Entonces yo digo, bueno, también allá hay un huerto. A Dios le gusta y nos compara muchas veces a nosotros. Entonces yo veía eso, a Jesús le encantaba ir a orar o estar en comunión con su Padre, y se iba a esos lugares, y vemos que cuando él estaba orando para que, antes de morir, le pide a unos discípulos que lo acompañen, él estaba ahí, en el huerto. ¿Qué es lo que pasa en un principio? Dice que la mujer, en Génesis 3:16, no estoy culpando a la mujer, es lo que pasó. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno, en Génesis 3:6, bueno para comer, y que era agradable a los ojos. Y yo entendí a veces que a lo mejor esos árboles tenían algo especial, pero si ustedes recuerdan, en lo que les recalqué hace rato, todos los árboles eran buenos para comer y todos los árboles eran deliciosos. ¿Qué es lo que a la mujer le interesó de este árbol? Lo que le dijo era codiciable para alcanzar sabiduría. Eso es la codicia. Y toma del fruto y come, y le lleva a su marido, y su marido también come. Ahí vino la desobediencia. Había un árbol también, el árbol de vida. Podían comer de ese árbol, sí. Pero Satanás decide engañar a la mujer, decir, vas a ser como Dios. Es lo que no quiere. Dios no quiere que seas como Él. Entonces todos los árboles tenían cualidades, todos eran deliciosos, todos eran buenos y agradables a la vista, pero le llamó la atención. Vemos aquí entonces que en este huerto ellos se equivocan y Dios tiene que sacarlos del huerto, un castigo que les dio. Los saca del huerto y los pone al oriente. Pero yo veo que en un principio Dios, según Génesis 1:29, dijo, y Dios dijo, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Todo esto os será para comer. Y si ustedes revisan también, los mismos animales se alimentaban de lo mismo. De lo mismo, no había un alimento especial. Cuando nosotros revisamos en un principio, todos comían eso. Hasta después del diluvio es cuando ya nos volvimos carnívoros. Pero antes, este era el alimento de todos. Quiero decirles, hermanos, que nosotros como iglesia de Dios somos el huerto de Dios ahora. Y se lo voy a explicar. Pero ahora nosotros somos un huerto. Y todo con nosotros debe de haber, para que un huerto sea agradable. ¿Qué deben de tener los árboles o las plantas? Frutos. Me gustaría, hermanos, que empezáramos revisando lo que dice Isaías 5 del 1 al 7. Igual te lo voy a describir. No vamos a ver porque hay muchísimas citas, pero aquí Dios describe a su pueblo como una viña. Y yo, revisando todos estos versículos, vi que en esta viña el Señor la pone en una ladera fértil. ¿Dónde estaba el huerto de Dios? ¿Dónde lo puso? ¿Pero qué había? ¿Qué alimentaba? ¿Qué? Un río. Y según vemos, un río que venían 4 ríos y de ahí un solo río. Fértil. Tenía que ser un lugar muy fértil. Aún ahorita, si tú vas y buscas en Irak e Irán, ahí donde está colocado este río, te vas a dar cuenta, todavía le llaman Jardín el Edén. Y ves que llegan esos ríos y cómo es un río con bastante caudal, fuerte, porque 3 ríos lo alimentan y luego ya llega al mar. Aquí compara y dice que lo va a poner en una ladera fértil, esa viña. Esa viña va a estar cercada. ¿Para qué pone alguien una cerca? Para proteger. Delimita su propiedad, cerca y cuida lo suyo.
Se sabe en todos los pueblos, o aquí hay algunos en costumbre, que todo lo que está dentro del huerto no puedes agarrar, toda la fruta que cae dentro del huerto no puedes tocarla. Pero lo que cae en el camino, ¿qué pasa? Te lo puedes llevar. Agárralo rápido, porque si no lo agarras rápido, de inmediato se agusana. De inmediato. Pero está cercado. Un lugar cercado está protegido y demarca una propiedad. ¿Sí? También lo compara y dice despedregada. ¿Qué quiere decir despedregada? Ya me puse a investigar y lo limpia. Está limpiecito, la tierra está cuidada. Y dice que ahí plantó vides escogidas. Así compara a su pueblo, vides escogidas. Y dice que en medio edificó una torre. ¿Para qué es la torre? Independiente que está la cerca, que está limpiecito, si hay una torre es porque alguien la está vigilando, cuidando. Porque es muy fácil que lleguen animalitos y se coman la fruta. Hace poquito fui a un evento ahí a Acapulco, y en la casa donde nos quedamos había muchos árboles frutales y había mangos y todo, pero en la noche empecé a oír ruido. Me salí ahí, estaba muy padre ahí, me senté y empecé a oír ruido, y había murciélagos que llegaban y a los mangos los mordían. Y entonces ya tú llegabas y en la mañana, ya que amaneció, veo y estaban los mangos empezaron con unas mordidotas de que los animales pues comen su fruta. Ya, y también vi que había en otros árboles llegaban otros animalitos también. No sé qué era, porque parecían así como ardillas o no sé qué, pero había animales comiendo fruta. El Señor dice y nos compara y dice que ahí puso una torre para alguien que esté cuidando, vigilando a esta viña. Y también dice que hace un lagar. Y vi que el lagar es el lugar donde se pisa la uva para obtener el mosto. Ahí es donde se transforma la uva. Y dije, bueno, el Señor compara a su pueblo con eso, con una viña. Así nos compara. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8, y entonces ahí ya el Señor habla bien, y ahí nos compara también con una vid. Vamos a leer unos cuantos versículos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y luego, fíjate la comparación, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Quién es la vid? Cristo. Y nosotros somos pámpanos, ¿no? Para que nosotros podamos dar fruto, o para que nosotros podamos estar creciendo, desarrollándonos, tenemos que estar en Él. Si permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Me pongo a revisar cómo el Señor dice, yo soy la vid. Y nosotros tenemos que estar con Él, porque si no estamos con Él no podemos dar fruto. Es difícil, es muy complicado. Todo cristiano, para que pueda dar un fruto, el fruto que seamos nosotros, porque todos los frutos son diferentes, aquí compara con uvas, pero todos los frutos son diferentes. Y la fruta no crece sola, ni crece del mismo tamaño. Las verduras, todo lo que viene siendo fruto de la tierra, no tiene que ser exactamente una fruta dulce, que es lo que yo imaginaba, sino el fruto de la tierra son, como dice Cuauhtémoc Blanco, las frutas y las verduras, ¿no? Yo decía payaso, ¿no? Cuando dice, come frutas y verduras. Pero es cierto, a nosotros lo que viene siendo frutas, verduras, plantas, semillas, todo eso, si nosotros lo comemos, nos hace bastante bien. Cuando tú te enfermas mucho de la panza, no te vas del estómago. ¿Qué te dicen? ¿Que comas qué? ¿Qué te prepara tu mamá? Caldo. Tu caldito con muchas verduras. Y si te cae muy bien, no aceptas otra cosa. Tu cuerpo difícilmente va a tolerar algo más. Pero te comes tu caldito de verduras, con verduras, y te cae muy bien.
Y luego, si llegas con mucha hambre y todo, ¿qué te dice tu mamá? Cómete una fruta, ¿no? Hasta te enojas. Una fruta, una manzana, un plátano. Pero los frutos no pueden crecer si no están en el árbol, no se pueden desarrollar. Ningún mango nace de un día para otro así rojote y rico. Yo los estaba viendo y veía unos mangos así en ese árbol chiquitos, unos más grandes pero todavía verdes, unos verdes pero con un poco ya de color rojo, y unos que ya se veían así listos, ¿no? Y hasta te los quedas viendo y de repente sigue cómo se caen así, ¡ah! Pero eso ya amarillo con rojo. Y si le corres, sí me comí un mango. Sí, fui, lo lavé y estaba bien sabroso, ya estaba listo. Por eso se cayó de maduro. Así, pero aquí fíjate, el Señor dice que no nos podemos separar de Él para poder dar frutos. En 1 Corintios 3, del 6 al 9, describe la iglesia como la labranza, que es sembrada y regada para Dios. Él es el que da el crecimiento. Ahora que estamos viendo también parábolas, vemos que dice el sembrador salió a sembrar. Y se siembra la semilla, pero el que da el crecimiento, el que permite que se desarrolle, ¿quién es? Dios. Y veo cómo compara mucho el Señor, o nos compara mucho. Dice también que nosotros damos frutos. Y uno de los frutos que al Señor le agrada es el de nuestra boca. Dice fruto de alabanza, fruto de labios que glorifican, que confiesan su nombre. Y nos compara con eso. Ahora, para que nosotros podamos distinguir quiénes somos, qué somos, ¿cómo observa la gente que nosotros somos cristianos? ¿En base a qué? Comportamiento. Que son frutos. Testimonios. Sí. Dice que muchas veces para que nosotros podamos distinguir quién nos está dirigiendo, quién nos está llevando, tenemos que observar algo. Y dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, qué importante es que nosotros podamos dar fruto. El primer fruto que el Señor exige de toda persona que llega a sus pies, hay un primer fruto que tenemos que dar. Mateo 3:8. Mateo 3:8. ¿Qué dice? Dice Mateo 3:8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú llegas al camino de Dios, el primer fruto que das, cuando iban y se bautizaban con el bautismo de Juan, tenía que haber arrepentimiento. Y eso ya es un fruto, así lo ve Dios. Cuando tú llegas y te arrepientes, es el primer fruto que Dios ve en ti, arrepentimiento. Por eso a los fariseos, aunque ellos sabían que lo que estaba predicando Juan el Bautista era lo correcto, ellos iban y se bautizaban, pero entonces les pone Juan el alto y les dice, a ver, hay que dar un primer fruto, que es el de arrepentimiento. Ahora no nos vamos a meter de lleno al tema de arrepentimiento, pero lo cierto es que es restaurar, es restituir al agraviado y una serie de cosas en que eso da un fruto. Es muy rico cuando uno se arrepiente y restaura. Y restaura. A veces da vergüenza. Yo pongo varias veces este ejemplo. Cuando mis hermanos y yo éramos chicos, íbamos a una congregación allá cerca de Tepito, en la calle de Aztecas. Íbamos a este templo y enfrente había una panadería. Y mi mamá pues no nos daba dinero, nos daba el dinero del pasaje, que muchas veces nos gastamos y nos fuimos caminando desde ahí hasta la casa. Pero nosotros íbamos con el panadero y le comprábamos un bolillo, y en lo que uno estaba comprando un bolillo, otros estábamos agarrando pan dulce y enjaretándonos en las noches. Y lo hicimos muy seguido, muy seguido lo hicimos. Eran las travesuras comunes que hacíamos. Entonces yo ya después fui creciendo y entendiendo, y entonces llega un tiempo en el que yo voy a restaurar con el panadero. Yo ya estaba grande. Entonces voy con él y le di dinero. Le di dinero, el que yo creí adecuado para lo que nos robamos de pan, mis hermanos y yo. El panadero se dio cuenta, sabía lo que estábamos haciendo, no, nos conocía. Pero se sorprendió que fui
y le pagué y agradeció. Y después de esto, él también se empezó a congregar allá en el templo, después de ver esta acción. Es muy importante porque por nuestros frutos, o por este primer fruto de arrepentimiento, la gente se da cuenta que no somos iguales. Y a mí me gusta mucho, ¿no?, de hablar de esto, porque hay quienes piensan que, pues, a mí me conociste así, Señor, y te amuelas. Y me daban un ejemplo hace mucho tiempo. Había una persona, estaba en el campo, ¿sí?, ve una vaca, tiene el sello de quién es el dueño, pero la vaca está extraviada. Entonces la agarra del lazo y se la lleva y dice: yo me la quedo, yo me la encontré. Y ya iba a su de camino a su casa, y de camino le predican. Él cree en todo lo que le dicen, pero él no quiere devolver la vaca, porque dice: es que él ya me perdonó y eso es un pecado pasado, y yo hasta aquí me arrepentí y todo eso ya se olvidó. Entonces esta vaca es mía, porque este pecado ya me lo borró. Y entonces, qué importante es restaurar, restituir ese fruto. Es un fruto de arrepentimiento, que nosotros podamos hacer lo que le agrada a Dios, porque esos frutos Dios los ve. Ese es uno primero. Ahora dice en Mateo igual 3:10: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pasa. O sea, si tú siembras árboles de mangos o de capulines o de lo que siembres, pues lo que esperas que es, pues que en el tiempo adecuado dé su fruto, y vas y te lo comes. Se siente rico. No sé, yo cuando era chico me subía a árbol de capulines, y ahí te subes y nada más los medio limpias con la mano y te los comes hasta que te sacias. Y mi mamá me cuenta que uno de sus lugares favoritos era irse a los huertos, y se trepaba a los árboles y no le importaba. Allá se da mucho el mango Manila. Ella se subía y ahí se la pasaba comiendo y echaba la basura, y ahí estaba feliz en los huertos. Dice mi mamá que ahí se la pasaba, que había mangos, nueces y no sé cuántas cosas, zapote negro. Ella estaba feliz. Esperamos que haya fruto, porque si el árbol no da fruto, ¿qué pasa? Lo cortas y lo echas al fuego. Es algo común. Es algo común. Tienes para eso siembras árboles, para que te den frutos. Hay algo muy importante. En Mateo 7, del 16 al 20, dice que por sus frutos, Mateo 7, del 16 al 20, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Sí? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Entonces no puede un mal árbol dar buenos frutos. Hay quienes juzgan a la gente, pero si tiene buen testimonio y si su persona da buenos frutos, no importa lo que te digan. Cuando alguien es una buena persona, difícilmente, por mucho que la tachen, aunque digan que es mala, si da un buen fruto, lo conoces. O alguien que dice que es buena persona, pero su testimonio, su comportamiento, su manera de actuar es mala, no puede ser un buen árbol, por mucho que diga que lo es, o por mucho que aparente que lo es. Entonces la iglesia sabe que nos distinguimos por los frutos, y nos observa, toda la gente observa, y si nosotros cometemos una mala acción, de inmediato nos lo dicen y nos lo recalcan, y no se cansan, porque están acostumbrados a nosotros, que supuestamente somos diferentes, nos comportemos de una forma especial. Y nos están observando todos. El hecho de decir que uno es cristiano, o el hecho de que uno esté cargando esta Biblia, ya hace que la gente esté observando. Tú no puedes fumar, tú no puedes tomar, tú no bailas, tú porque dices malas palabras, ¿no se supone que eres cristiano?
Y entonces mucha gente critica muchas veces a la iglesia. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los cristianos, que son árboles malos, dan malos frutos. Es que yo no quiero ser igual que tal persona, dice que es cristiana, pero, y empiezan a decir toda la serie de comportamientos. No son vituperios de la bienaventuranza. Dice: bienaventurados sois cuando os vituperen y digan toda clase de mal, mintiendo. Eso es alguien que supuestamente es un mal árbol, pero da buenos frutos. Si mienten, no hay ningún problema. También vamos a saber que de nosotros cualquier cosita te observan y te dicen. Pero mientras sea mintiendo, ¿cuál es el problema? Ninguno, somos bienaventurados. El problema es cuando son atinados y decimos ser un buen árbol y no lo somos. Y el Señor sí hace muchas advertencias, muchísimas, de que nosotros tenemos que estar al tanto de cada una de las personas que están aquí en este lugar. Sí, eso nos lo dice a nosotros. Y dice que nosotros tenemos que fijarnos en los frutos. Hay un fruto del Espíritu Santo. Sabemos que hay un solo fruto, porque he oído que dicen muchos que es un proceso. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un solo fruto, no es un proceso, porque en un árbol no salen primero las semillas y luego después de un tiempo sale la cáscara y luego después de un tiempo, no, ¿verdad? En un árbol empieza el fruto así chiquito y se va así, pero ya tiene todo adentro. Y el fruto del Espíritu Santo es uno solo. Y este se supone que lo debemos de tener todos nosotros. Y luego nos cuestionamos, ¿no? Porque uno es amor, gozo, híjole, paz, paciencia, ya vale. Benignidad, bondad, mansedumbre, ¿no? Entonces ya vamos a ver, yo no tengo eso. O sea, así de completito, no, tengo muy poquito de uno. Pero este es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Yo no tengo la menor duda que cada uno de los árboles que estaban en el huerto de Dios tenían características. Él menciona en 2 árboles sus características. Uno era árbol de vida, o de la vida, y el otro era un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y yo no tengo la menor duda de que cada árbol tenía sus propiedades o sus cualidades. Y yo veo que en cuestiones de eso de árboles, plantas, semillas y todo lo que antes se podía comer, todas tenían una propiedad o una cualidad. Y vemos que hay gente que lo desarrolla y sabe. Y luego de repente lees y las uvas, ¿no? Alguien tenía un mal estomacal y ¿qué le recomendaron? Un poco de vino. Mira, a causa de tus males estomacales, toma un poco de vino. No le dijeron, no, échate un Don Pedro o un Bacardi, porque muchos confunden, le dijeron vino. A causa de esto. Y te pones a revisar y uno ya sabe, uno cuando se enfermaba antes era peligroso, porque las mamás te daban sus remedios. Mi mamá era bien salvaje, nos echaba limón a la nariz directo para cortarnos el fluido nasal y preparaba unas cosas con limón, te ponía boca abajo y ras, así. Y ya sabías que si te enfermabas también de la gripa, ajos, miel, limón y no sé cuántas cosas con bombones, ¿no? Supuestamente para que te haga bien, pero sabía todo horrible. Todos los árboles, todas las frutas, todas las semillas tienen propiedades y vemos que las han desarrollado, hasta canciones hay, ¿no? De que la albahaca para la gente flaca y todo eso, ¿no? Parece broma, pero te pones a leer y ves lo que dicen y sí es cierto, ya sí es cierto, o sea, lo que está cantando, sí es remedio real, sí se lo toman para eso que cantaba Celia Cruz, ¿no? Pero ya cuando te pones a revisar dices, oye, está dando un consejo real, cada una de estas cosas sirve para lo que está diciendo, ¿no? Ya cuando dice la hierba que se casa a usted, pues ya dice mandrágoras, ¿no? Nada más que no quiso decir porque no rima. Frutos. ¿Qué fruto eres tú? ¿Qué fruto eres tú? Yo no sé si sea un limón o una toronja, ¿no? Pero ¿qué fruto? Tenemos que dar fruto. Es importante que la iglesia de Dios, ahora que estamos empezando en esta semana de la Biblia, sepa que nosotros, a Dios les agrada que nosotros demos fruto. ¿Qué pasa cuando no damos fruto? Primero, antes que nada, en Mateo 12:33,
En Mateo 12:33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Sí? Ya vimos antes, no vas a ir a buscar en un árbol de mango nueces, o no vas a ir a buscar en un árbol que da toronjas, no vas a ir a buscar lo que quieras, manzanas, ¿no? Y se ve que en el principio la Iglesia Católica dice que el hombre pecó con un árbol de ¿qué? Pues se ve que se le antojaban las manzanas, no dice qué fruto, pero a este se ve que le gustaban las manzanas. Las manzanas son ricas, pero puede haber sido un melón. Ese gota de miel sabe bien sabroso, que uno dice, bueno, si estoy maldito dentro del melón, a la sandía y a lo que a mí me gusta, ¿no? No le va, cuando estás enfermo no le a la toronja, a la piña y todo eso, porque... Pero a este se le antojaron las manzanas, y dice que ese árbol con el que pecó era una manzana, ¿no? Y las manzanas no son tan buenas porque con eso pecó, y también la Blancanieves, o quién sabe quién se comió una manzana, y son malas, ¿no? Y se la ponen a la Santa Muerte porque absorbe el mal, y bueno. Y ya empezamos a hablar de fruta. No, pero vamos a ver que al árbol lo conoces por el tipo de fruta, pero tiene que dar fruta. ¿Qué pasa cuando no da fruta? Pasó algo con Jesús. En Marcos 11, del 12 al 14, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, nuestro Señor tuvo hambre. Tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, fíjate, la higuera ya tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Pues ¿qué pasó? No era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y tú lees esto y dices, ¿por qué? No era tiempo de higos. Pero el Señor a lo lejos, y Él tiene hambre. Son de las pocas veces que ves, ¿no? Después de su tentación, Él ya tenía hambre y Satanás lo tienta y quería y le ofrece un pan. Convierte esa piedra en pan. Pero en esta ocasión Jesús tuvo hambre. Y tiene hambre y ve a lo lejos una higuera. ¿Saben ricos los higos o no? ¿Quién ha comido higos? Si los arrancas y saben bien sabrosos. Rico, y te lo comes el higo. El Señor tiene hambre, ve la higuera y tiene hojas. Tiene hojas. Entonces el Señor supone que porque están las hojas, entonces ¿qué pasa? Hay fruto. Entonces dice que estaba lejos. Imagínate tú, que tú vas, subes y todo, y dices, ay, aquí hay frutita y no hay nada. Pero aquí claramente dice que no es en tiempo de higos. Pero aún así el Señor dice que maldijo a esa higuera y que nunca más volviera a dar fruto. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que demos fruto. Es que no es tiempo, dice la palabra de Dios, que estemos en tiempo y fuera de tiempo. El Señor espera que nosotros seamos un árbol que siempre esté dando fruto y dando fruto. El Señor va y busca y no encuentra nada, porque dice que buscó y no encontró nada. Nosotros, aunque no sea tiempo, nosotros tenemos que dar fruto siempre. Pero obviamente para que nosotros podamos dar fruto tenemos que estar pegados ¿en quién? En Dios. Si no estamos cerca de Él, no podemos dar fruto, por muchas hojas que tengas. La apariencia se ve, ay, el hermano se ve muy buena onda, como que sabe, y ya te acercas y, uy, no, mejor yo solito. Porque a veces la apariencia sí te deja llevar. Lo que ya hace que tú entiendas bien quién es cada persona es el fruto. El fruto, encuentras el fruto y entonces ves. Y entonces ya te fijas como cuando Pablo está exhortando a Timoteo, le empieza a dar características de cada persona. Estos deben de ser así, estas deben de ser así, los jóvenes deben de ser así, los niños así, y empieza a decir cómo debe de ser el fruto de cada uno de nosotros. Le empieza a explicar a Timoteo, mira Timoteo, las cosas son así, tienes que ver esto, tienes que ver lo otro, no pierdas de vista, y cada una de las cosas que señala. Qué difícil es dar fruto, hermanos. No es fácil, créanme, porque la gente sí espera. Y yo sé que yo como árbol también muchas veces he dado malos frutos.
Y entonces me tengo que regresar otra vez y agarrarme de mi vid para que me ayude. Y entonces pueda dar el fruto que Dios quiere. El fruto que a Dios le agrada. Porque nada más me separo tantito y empiezo a dar malos frutos. Malos frutos. Y uno piensa que por la apariencia o por las hojas, uno piensa que no, que uno está bien. Porque yo tengo este recorrido, porque yo tengo este conocimiento, porque yo tengo esta enseñanza, hojas. Mientras uno no dé fruto, y uno tiene que estar cerquita de Dios para que la iglesia sea de frutos, porque el Señor es lo que dice, así nos vamos a dar a conocer, y el Señor pide, para que tú no seas cortado y echado en el fuego, tienes que darlo. Y ya vemos que el fruto de labios, alabar a Dios, qué difícil a veces es que te conectes cuando traes un problema, pero es el momento de Dios. Yo le he dicho a mis hijos, ahorita en lo particular a mi hijo, conéctate a lo que veniste. Tienes tus cosas, tienes tus molestias, no importa, conéctate, es el momento de darle a Dios lo que le toca. Y enfócate. Si vas a llorar, llora. Si vas a aplaudir, aplaude. Si tú no haces eso, pero te conectas y lo que hagas, pero es el momento de Dios, que Dios espera. Llega una mujer, y una samaritana, pero el Señor, cuando ella cuestiona dónde se ha de adorar, es uno de los pleitos que tenían los samaritanos y los judíos, Jesús le dice claramente, es que va a haber un tiempo que no va a ser ni aquí ni allá, sino que lo tienes que hacer en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren. Y entonces Él ya explica, tienes que dar un fruto y no te tienes que enfocar, porque muchas veces nosotros hacemos separación, y a veces el mismo evangélico se siente exclusivo, y la gente no te dice, el católico, ay, es que ustedes se sienten que están cortados con una tijera especial. Sí, hay, ya no más porque eres evangélico, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a hablar con cada persona, con cada gente. Hay gente que ve estos videos y hay unos que se quejan. Me comentaba una persona que se le invitó, que se queja porque en alguna ocasión se hizo referencia al catolicismo y no les gusta que critiquen a su religión. Pero ¿qué aprendiste? Y entonces ya le empiezas a explicar, ¿tú qué aprendiste? ¿Qué es lo que realmente ya los aterrizas, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos cómo compartimos y que no seamos simples hojas. La apariencia es bonita, pero cuando el Señor llega y busca, tiene que encontrar. Tiene que encontrar. En Lucas 13, del 6 al 9, lo vamos a ver. Lucas 13, versículo 6 al versículo 9, dice aquí, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no halló. En el siguiente. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza la? También. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Fíjate en esta cita. Viene y busca. Para empezar, plantó una higuera, ¿dónde? En su viña. ¿Qué pasa en las viñas? ¿Qué se dan? Uvas. Entonces, si planta una higuera es porque también le gustaban, ¿qué? Los higos, ¿no? Entonces, les digo, qué rico es cuando tú vas a un lugar y resulta que el dueño de ese lugar tiene su huerto. Y si no le vayas a comer algo y te trepas. Aquí en ese tenía su viñedo, pero también tenía una higuera. Y entonces él quería pues arrancar unos higos y comer. 3 años. Y cada que iba a buscar, ¿qué pasaba? Nada. Y nada. Y dice, bueno, ¿para qué no utiliza la tierra? Le dice, ¿a quién le dijo? ¿A qué se dedicaba al que le dijo? Al viñador, ¿no?
Y dijo, oye, córtala. Entonces el viñador reconoce algo y dice, espérame, déjala. Dame chance de abonarla, dame chance de cavar a su alrededor. Déjame trabajar con ella. Déjame ver, dale un año para ver si da fruto. Si después de ese año no da fruto, pues bueno, córtala. La cortamos. Quiere decir que a lo mejor el que se dedica a plantar melones, o lo que sea, si de repente le avientan otra cosa diferente, ¿sí? Ahora te toca ya, manzanas, ¿no? A lo mejor no es lo mismo. Y esta persona reconoce y dice, espérame, a lo mejor si era lo correcto era cortarla, pero él dice, no le he puesto la atención. Déjame abonarla. Déjame darle un tratamiento especial. Para que entonces, ya poniéndole yo la atención, pueda dar fruto. Qué importante es que nosotros aquí, cuando estamos exponiendo la palabra, se dé de forma correcta. Porque muchas veces la gente se lleva y lo da por hecho lo que les explica, porque muchas veces no revisan. Yo hay estudiantes de instituto, y les preguntas, oye, ¿cómo se abrió? Cuando se abrió el mar en dos y pasó el pueblo, ¿cómo fue? Y la mayoría te dice que Moisés se extendió y que en ese momento se abrió el mar y cruzaron. Y la gente, porque vio muchas películas, pues se la cree y piensa que fue así. Pero cuando ya te pones a leer y revisas que, para empezar, Dios puso una división entre los egipcios, entre su pueblo, porque toda esa noche estuvo un viento muy frío congelando el mar. Y al otro día pasaron en seco, estaba sólido. Y pudieron pasar, pero tienes que leer y tienes que ver, porque muchas veces la gente se cree como les enseñan y no revisa que un viento estuvo toda la noche soplando, un viento frío, gélido, y entonces pasaron en seco. Y si veo caras que ahorita que dicen, ¿a poco? Bueno, allá lo revisarán y verán. Pero qué importante es que muchas veces se nos enseñe, porque la gente se queda con las cosas tal. Hay quienes piensan que sí hay 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y están segurísimos que hay 3 reyes magos, o que cuando fueron a llevarle esos regalos a Jesús estaba en el pesebre, y así están segurísimos que cuando llegaron los 3 reyes magos llegaron al pesebre. Y te das cuenta que fue hasta 2 años después. Cuando nosotros enseñamos la palabra, se rompen muchas cosas que muchas veces nos enseñan por vista, o porque se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces una de las cosas es saber trabajar. En este caso él tenía que trabajar con una higuera, tenía que abonarla, tenía que cavar alrededor de ella. Yo dije, oye, ¿para qué cavar alrededor de ella? ¿No la va a arrancar o qué? Pero ya te pones a revisar y sí, para poderla abonar, cavan alrededor, les hacen algunas cosillas, ¿sí? Para que entonces pueda ser fructífero. Ya ves cuando te dice que tu mamá te da una maceta. Sí, ya ves que luego tu mamá te da una macetita, pero compra la tierra y ya te dice dónde y qué tipo de tierra. Y todo está bien. Sí, pero la compras y a ver, enséñamela. Y entonces vas y hasta la agarra y está bien, mamá. O sea, ya te hice caso. Porque quiere que sea especial, porque ¿qué? Te dice, te da una planta lili. Y cuídala estas plantas, porque estas plantas son con este cuidado, y no la pongas aquí, no la pongas allá. Y ahí de ti me mandas fotos de que sí la estás cuidando, ¿sí? ¿O no pasa así? Todo tiene un cuidado, todo tiene que ser. Tú eres parte del huerto de Dios. Tú y yo somos parte del huerto de Dios. Y el Señor está esperando de ti y de mí fruto. Y el Señor está esperando que estemos pegados a Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Así dice la palabra. Y literal, tú quieres dar buenos frutos, tenemos que estar pegaditos con Él. Muy pegaditos con Él. Porque si no es complicado. Si el Señor te escogió para que tú seas un árbol de mangos, pues tienes que estar bien pegado a Él. Si el Señor te escogió para que seas una higuera,
el fruto que seas. Obviamente estoy hablando de unas comparaciones, porque a cada uno de sus discípulos, a cada uno de sus apóstoles les dio tareas diferentes, muy diferentes. Y de repente yo decía, bueno, yo nada más veo a Pedro y veo a Pablo, ¿y los otros qué? Yo ya no los veo, pero de repente te encuentras un Felipe que estaba acostado descansando y el Señor le dice, párate y quiero que camines. El camino es de solito, así, alejado, camínale. Y ahí yo te voy a decir qué hacer, pero camina. Entonces lo levanta y ahí va el Felipe. Imagínate de levantar. Ya llega con el etíope. Y cuando llega con el etíope, Felipe no le dijo nada más que aguántame, ¿no? Porque yo me voy a regresar. O sea, aquí quédate. No, él se sube a donde está el etíope y sigue avanzando el etíope. ¿Cómo te das cuenta? Porque en el camino se encuentran agua. Y ahí va el Felipe. Ahí va. Y yo no me imagino que habló 10 minutos. Espérame, aguántame, yo te explico. Aquí lo que dice y lo que estás leyendo es esto. Espérate, dile a tu carruaje que le baje tantito. O de regreso, tú me regresas, ¿eh? No, siguen avanzando y se ve que le dio una predicación amplia. Cuando llega al momento del bautismo, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces nada más tuvo que confesar algo y dijo Felipe, ok, se te bautiza. Y entonces ya le dijo Dios, regrésate a Felipe. No, lo manda a una región que se llama Azoto. No lo regresó a descansar. Los tenía el Señor, a cada discípulo lo tenía haciendo una diferente actividad. Porque tú y yo y todos ellos, todos son diferentes. Ninguno de nosotros somos iguales. No hay muchos Pedros, no hay muchos Juanes, ¿no? Y a lo mejor a Pedro no le gustaba cómo era Juan. Y a Pablo no le gustaba cómo era Pedro. Hemos oído que hasta llegaron a tener. Cuando viene el Juan y ahí viene Pedro y Pedro me amas todo. Y dice, ¿y este qué? O sea, no, cuando ve que ahí viene el Juan, pues ya como que quítese, ¿no? O sea, bueno, ¿a ti qué? Si yo decido que él esté conmigo hasta que yo regrese. O sea, tú, a lo mejor al Pedro no le gustaba que estuviera de mosca. Pero, o a Pablo y Pedro que llegaron a discutir por situaciones. Tú y yo somos diferentes y damos diferente fruto y no nos podemos comportar igual, pero el Señor a cada uno nos usa como Él quiere. Tanto que puedes ver que hay un profeta que es el chillón, sí, ¿no? El llorón, Jeremías, y unos que son bien de pocas pulgas, como un Eliseo. Pero otros que son demasiado apacibles, amables, otros que nada más van, dicen y se regresan, y que hay que se quede chillando, a mí me da lo mismo, ¿no? Se va a morir, ¿no? Y ya, yo doy mensaje y se acabó. Pero cada uno de nosotros somos diferentes, hermanos. No damos los mismos frutos. No nos va a utilizar de la misma forma, ¿sí? Hay algunos que a lo mejor va a pedir que, como al que le dijo, ve, y ahí en este lugar hay una persona que te está esperando, se llama Saulo. ¿Qué? ¿Sí sabes con quién me estás mandando? ¿Cómo se llama el que mandó? Ananías, ¿no? Imagínate que a ti te digan eso. Si él está matando a los cristianos, tú ve y ya dile esto y esto, y van. Y a cada quien nos utiliza como somos. Como somos, todos somos diferentes. No vas a actuar igual, ni puedo hablar igual que como es el pastor, que como es Josué, que como es Alfredo, que como Carmen, como se llame. No somos iguales. El Señor nos utiliza a cada quien como somos y nos tiene con propósitos diferentes y nos rodea de personas diferentes. Pero en todos lados el Señor quiere que las gentes cuando se acerquen a nosotros se encuentren ¿qué? Porque es lo que van a buscar. Si una persona encuentra a ti el fruto del Espíritu Santo en ti, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, no te va a buscar en su momento de que está en el relajo, en el despapalle y todo, pero en cuanto tengan problemas, ¿a quién cree que van a buscar? Y te buscan y te piden consejo, porque saben que tú les vas a dar el consejo adecuado conforme a la palabra de Dios. Pero para eso necesitan tener fruto, encontrarlo. No importa que en su momento lo desechen, porque no se les antoja. Pero cuando en ti hay paz, cuando en ti hay amor, cuando en ti hay santidad, la palabra santidad es cuando tú estás apartado, entonces la gente dice, ay, créeme que te van a buscar a ti, porque es lo que necesitan. Así cuando el enfermo
Cuando no estás enfermo, yo bien les dije, pues le llegamos a la hamburguesa, a la salchicha, al alambre, a los taquitos, ¿no? Me encanta, a mí también me gusta un buen. Yo ya sé, o sea, ahí en la Oriental sobra. Y ya dice, voy con el, ya sabemos, ¿de dónde quieres tacos? Le digo a mis hijos, dicen del gordo. Hay un cuate que los hace bien ricos, ¿no? Y le dices uno de tripa bien doradita, por favor. Y también 2 campechanos, uno de pastor. Y Beto pide de lengua y así ya empieza y todo ricos, o si no alambres, o si no hamburguesas, o si no lo que sea. Eso te cae muy bien, pero si te enfermas, porque ya le pasó, digamos, a Carmen que se enfermó, ¿y qué dijo? Y ahí la veías con las verduritas, con lo que te levanta. Lo que te levanta. Entonces hay situaciones en que la gente, cuando está en todo su desorden, en todo lo que puede hacer, no te va a buscar. Pero en el momento en el que está esa enfermedad o la necesidad, va a acudir a donde va a escuchar la palabra de Dios. Pero para poder acudir a ti, tienes que saber de un árbol que da frutos. Porque si sabe que eres exactamente igual que ellos, ¿te va a buscar? Eres igual que yo. Dices malas palabras, fumas, tomas, nada más estás en ese lugar con una apariencia, puras hojas. Y no te van a buscar, y no van a recibir. ¿Saben por qué no ha venido el Señor aún ahorita a llevarse a su iglesia? ¿Saben por qué? Dicen que Él retarda su promesa porque aún no han sido salvos. Hay más que quiere que sean salvos. Y Él dice que la mies es mucha y los obreros son muy poquitos. Pero hermanos, ¿cuántas congregaciones hay en esta colonia? Es más cerca de aquí. Vamos a hablar de 1 kilómetro a la redonda. ¿Cuántas congregaciones hay? ¿Conoces a los hermanos? ¿Alguno? Se distingue. No conocían a Pablo. Y yo digo, a mí tampoco me conocen. ¿Por qué? Porque no nos damos a notar. Tenemos que dar ese fruto. Yo cuando vi esos árboles de mangos, así, mangos, esos que le llaman petacones, así grandotes, pues yo fui y ya después de que me comí uno y yo quería alcanzar, pero no había, y fui a buscar esa cosa con lo que limpian la alberca para ver si alcanzaba. Estaban bien lejotes. Todos los de abajo ya se los habían comido y yo no pude bajar ni uno más que ese que se cayó y me lo comí. Pero el fruto estaba ahí a la vista y yo quería. ¿Cuánta gente no quiere salir de su situación? Saber que Cristo es una respuesta a su vida, a su enfermedad, a su necesidad, y que Cristo quiere sanar, quiere restaurar, quiere dar, quiere bendecir. Pero para eso necesita que alguien coma del fruto que tú tienes. Esa es la comparación. La iglesia tiene que ser fructífera, muy fructífera. Por eso es que ahorita en esta enseñanza quiero recalcar que en Gálatas 5 del 22 al 23 está el fruto del Espíritu Santo. Y ese es uno de los más importantes que debemos de tener, porque con ese fruto entonces las señales que el Señor prometió no es difícil que nos sigan. No te tienes que esforzar para que todas las señales que dice en la gran comisión te sigan. Simple y sencillamente necesitas tener el fruto del Espíritu Santo. Teniendo esto, entonces dice que el Señor, que van a haber situaciones, pero ¿a cuántos no nos da miedo orar por un enfermo? ¿Qué tal si no sana? O predicar, ¿y qué tal? Sí, la cosa. Yo me acuerdo cuando íbamos a predicar puerta por puerta, y había gente que te insultan, unos nos echaron agua, otros igual, literalmente nos aventaron los perros, ¿no? Literal. Y había unos perros que hasta sabían abrir la puerta y nos corretearon. No es fácil ir y dar a conocer, porque nosotros mismos también, nuestro cuerpo o nuestro viejo hombre nos pide, y a veces no queremos, porque la gente a veces, una vez que tú empiezas a hablarles de eso, no te suelta. Y les tienes que seguirles, dando seguimiento y dando seguimiento y dando seguimiento. Pero ¿para qué estás aquí?
¿Para qué te sacó Dios de donde te sacó? Para nada más venir aquí, dar un servicio, y los de allá afuera, pues bien, pues no es de quien corre no es de quien corre ni de quien quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Ya tuvo misericordia de mí, los de allá afuera, pues quién sabe. Y muchas veces pensamos en nosotros, pero nosotros somos parte de eso. Tenemos que ser parte de eso, que por el propio testimonio la gente se dé cuenta y busque de Dios. Voy a pedir a mis hermanos si pueden ir pasando. Nosotros tenemos que ser parte de ese testimonio, y para eso tú tienes que ser parte del huerto de Dios. Tienes que ser ese árbol que Dios sabe de qué fruta eres, o de qué verdura, o de qué planta, o de qué semilla. Solamente Dios sabe, pero tienes que ser alimento para los demás. Espero que esta enseñanza Dios nos ayude, porque es muy complicado. Y así como para mí en esta semana que me iba a enfermar, ya me sentía muy mal, y con ese simple remedio de una combinación de fruta, de plantas, todo quedé bien. Tú eres una mezcla que la gente necesita allá afuera para ser sano. Voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar con una oración.